¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo almuerzo del ciclo de coyuntura que organiza la Bolsa de Comercio. Esta vez va a ser marco de la presentación del reporte Un nuevo horizonte de crecimiento con la presencia de autoridades del Banco Mundial. La Bolsa de Comercio de Córdoba anunció en marzo el lanzamiento de la Fundación Ecosur, resultado de la fusión entre su Instituto de Investigaciones Económicas y la consultora Mindy Economics, liderada por Guido Sandleris. En el marco del evento que nos convoca, se destaca la presentación del Consejo Asesor de la Fundación Ecosur, dos de sus miembros, Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía de la Nación, y Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de la Nación, van a participar en el panel de debate que vamos a tener el día de hoy, luego de las exposiciones. Tras el evento, los miembros de la Fundación Ecosur realizarán la primera reunión de su Consejo Asesor, en la que se establecerán los lineamientos generales de cara al resto del año. Aprovechamos también para agradecer la presencia en el público de Enrique Cristofani y Gabriel de Rademacher, miembros del Consejo Asesor de la Fundación. Tanto la Fundación Ecosur como la Bolsa de Comercio de Córdoba agradecen a todos los miembros del Consejo Asesor por su valioso aporte. Una de las alianzas más importantes de la Fundación Ecosur es con el Banco Mundial, que eligió, como les contaba, como sede para el lanzamiento de su reporte Un nuevo horizonte para el crecimiento, este lugar, y en este reporte realiza un análisis estructural sobre el crecimiento de largo plazo en Argentina. Agradecemos en especial a José Daniel Reyes, economista senior del Banco Mundial, y a Marianne Fey, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay. Tanto para la Fundación Ecosur como para la Bolsa de Comercio de Córdoba, es de suma importancia apoyar las iniciativas del Banco Mundial en la provincia de Córdoba y esperamos sea el inicio de muchas acciones fructíferas en conjunto de cara al futuro. Les cuento que este evento está siendo transmitido en vivo, vía streaming, por el canal de YouTube de la Bolsa y también por el sitio de noticias de La Voz, el sitio web de La Voz, a quien agradecemos especialmente su acompañamiento como sponsor media en esta actividad en un año tan especial para La Voz porque está cumpliendo 120 años. Y miro ahí a Carlos Jornet, el director periodístico de La Voz que está presente. Les cuento que pueden subir fotos. Como parte de La Voz yo también celebro este cumpleaños. Pueden subir fotos de este evento, comentarios y etiquetar, por favor, el Instagram de la Bolsa, @bolsacba, y en la cuenta de Twitter, @bolsacórdoba. Y ahora voy a invitar acá al atril, al anfitrión del día de hoy, el presidente de la Bolsa de Comercio, Manuel Tagle, a que dé sus palabras de bienvenida y apertura. Bueno, gracias Florencia por tu presentación. Realmente muy profesional como siempre y es un evento diferente, importante, porque vamos a tener varios speakers muy interesantes todos. Así que mi rol va a ser presentarlos rápidamente, no a ellos, pero sí destacar la presencia de ellos, hacer un comentario muy rápido, porque si no les voy a quitar el espacio a ellos, que son realmente los que van a aportar ideas novedosas, inquietudes y sobre todo opiniones que van a ser seguramente muy valoradas por todos nosotros. Quería resaltar esta Fundación Ecosur, que la hemos creado hace un mes y pico, 2 meses, con la presencia y la presidencia de Guido Sandleris, que sabemos quién ha sido Guido Sandleris y quién es ahora actualmente, un economista serio, respetado en la Argentina, y con él queremos que la Bolsa de Comercio de Córdoba termine de cumplir un rol protagónico en la batalla de las ideas, en la batalla cultural, que es algo que Argentina aún no ha logrado vencer y dominar. Vemos realmente
grandes desafíos en el aspecto político, en la clase política argentina y sobre todo grandes confusiones. Creo que a veces muchos políticos tienen pocas ideas pero confusas. Y esto es algo que nosotros debemos contribuir a que realmente esto se disipe y comience a haber una clase política que sea capaz de terminar de cambiar este país. No solamente con un gobierno audaz, con un gobierno que tiene coraje para hacer cambios, como ha sido este gobierno de Milei, como lo fue también el gobierno del presidente Macri, pero que no alcanzó a dar la vuelta. Pero en este caso, el gobierno de Milei ha realizado un ajuste muy fuerte, muy profundo, que es indudablemente el puntapié inicial de cualquier programa económico de recuperación y de progreso en la Argentina. Sin estabilidad monetaria es imposible pensar en que Argentina puede alcanzar los niveles de progreso y de bienestar que supo tener hace muchos años. La verdad es que Milei se ha dedicado a la macro, es decir, a corregir los desajustes que el gobierno anterior potenció, además de los que hizo en los gobiernos anteriores de ellos, y que fue el populismo, el socialismo que está enquistado en la clase política argentina, donde el Estado tiene que cumplir siempre un rol protagónico, asistiendo e inclusive estimulando la actividad económica, y creo que eso es una actitud que le ha hecho un gran daño al país. Los K, en contraposición a ocuparse de la macro de Milei, se ocupó de la micro, es decir, a generar bienestar artificial, a generar prebendas, protecciones, dádivas, y que terminaron fundiendo el país. Así que creo que estamos ante una oportunidad histórica, que podamos dar esta vuelta, este cambio, y para eso, por supuesto, necesitamos completar este proceso con el apoyo de la clase política que está unida y agrupada en la legislatura. Tanto senadores como diputados tienen que dar un apoyo a través de la ley de bases, donde hay una serie de transformaciones importantes, a pesar de que ha habido mutilaciones, pero creo que ha quedado una parte importante de esa ley para que cumpla con el rol de potenciar a este país y de que se generen las reformas estructurales, por lo menos en gran parte, que el país necesita. Por supuesto que dentro de eso hay que apoyar el famoso RIGI, que es las grandes inversiones. Hay inversiones enormes en la Argentina que necesitan esta ley para que sus capitales vengan y estén más seguros, y son capitales muy importantes que no vienen si no hay realmente un clima de confianza y de estabilidad jurídica. Bueno, este deterioro de la calidad política se nota a través de que en un momento el kirchnerismo acosaba a través de los piquetes, de los movimientos sociales, tenían copada la calle y se expresaban de manera, digamos, a través de grupos humanos que respondían órdenes, estaban coaccionados. Todo eso se ha, no digo desmantelado, pero se ha corregido en gran medida, y creo que el panorama ha cambiado. Vemos en este momento que los sindicatos están realmente entendiendo que el camino es otro, o que por lo menos no tienen el espacio suficiente para hacer las acciones que hacían antes. Lo mismo el movimiento piquetero. Y creo que eso es un panorama alentador que podemos tomarlo como una especie de preámbulo de lo que podemos vivir en el futuro. Ojalá que así sea. Yo me focalizo, para dar ya lugar a los oradores, a decir que la estabilidad monetaria es lo que nosotros venimos pregonando desde hace muchos años, que tiene que estar basada no como lo hacía el gobierno kirchnerista, sobre la base de controles, prohibiciones, prebendas, protecciones de todo tipo. Creo que nosotros hemos estimulado siempre la estabilidad monetaria de manera ortodoxa, con un equilibrio fiscal consistente, con un gasto público reducido para que sea consistente el equilibrio fiscal, con un control monetario también, con un banco central que sea totalmente independiente. Y creo que sobre la base de la estabilidad renace un crecimiento, y lo hemos dicho acá muchas veces, que a veces es muy rápido, mucho más de lo que nosotros imaginamos,
porque restablece la confianza en la sociedad cuando ve la sociedad que la inflación comienza a declinar. Y es lo que estamos viendo en este momento. Por supuesto que hay muchos aspectos que hay que aún corregir, pero algunas cuestiones están funcionando. Y además, al ver que la sociedad toma confianza, comienza a aparecer también el crédito, que en primera instancia, lo he dicho también en otras oportunidades, siempre es ajustable, porque el crédito a tasa fija demora un poco más, pero el crédito ajustable, en este caso en UVAs, es muy atractivo para la sociedad, para construir viviendas, para refaccionar viviendas, para comprar automóviles, heladeras, etc. Es una forma de generar igualdad social. La gente de recursos bajos no tiene crédito y por lo tanto no puede comprar ninguna de esas cosas de contado. Necesita el crédito para igualar su situación social con el resto de la sociedad. Y eso es una de las virtudes también de la estabilidad monetaria. Una vez que la estabilidad monetaria se instala en un país, es muy difícil destruirla. Ningún gobierno que ve que hay estabilidad monetaria se anima a ir contra ella, porque la sociedad no se lo permite. Eso pasó en Brasil en el año 63 con Roberto de Oliveira Campos, pasó también en Uruguay, en Chile, en Paraguay, países que tienen realmente índices muy extraordinarios de estabilidad para nosotros. Y nosotros no podemos quedarnos atrás y tenemos que realmente lograrlo. El día que tengamos una inflación como tuvimos, porque fuimos un país muy rico, y ahora digo esto y ya voy terminando, nosotros tuvimos una inflación hasta el año 1943-46, que se nacionaliza el Banco Central en el año 46, una estabilidad asombrosa. Crecimos como muy pocos países del mundo crecieron, fuimos el país más rico del mundo. ¿Y en qué nos basamos para ello? En que en el año 1928 teníamos 79% de la base monetaria en reservas de oro y teníamos el 5% del oro amonedado del mundo, con una población de 9 por 1000. Eso nos significaba que los argentinos teníamos 10.5 libras oro por habitante, contra Estados Unidos, que tenía 6,5, y Uruguay 6,3. Éramos el país más rico del mundo. Como dice Milei, tienen eso razón. Bueno, debemos dejar las palabras ambiguas, confusas, esto que decimos la centroderecha, la centroizquierda, nunca sabemos qué es eso. La centroderecha será una política liberal, pero no tanto. La centroizquierda será una política socialista, pero no tanto. ¿Cuánto es el tanto? Y lo mismo cuando decía Willy Brandt, todo el mercado que sea necesario y todo el mercado que sea posible. Nosotros nos preguntábamos, ¿y cuál es el mercado necesario? ¿Nadie lo definió? Bueno, la doctrina social de la Iglesia lo definió, lo he dicho yo acá y creo que hay que repetir estas cosas, diciendo que el Estado necesario es aquel donde el sector privado no va. Si el sector privado va, no hace falta que pongamos al Estado. Por eso, Guillo, que ha estado en el sector de transportes, sabe perfectamente que en el transporte, en las aerolíneas, no hace falta el Estado porque hay suficiente oferta de inversores para competir y para instalar aerolíneas competitivas en el país. Estamos ante un cambio. Espero que este cambio se materialice, se consolide más que materialice, y nosotros apoyemos, porque si nosotros empezamos a vacilar y a dudar, contribuimos a que la ambigüedad se instale en el país y esto se frene y perderemos una gran oportunidad como país. Somos un país rico que tenemos que mejorar el bienestar de nuestra población, un 55% de pobreza es intolerable. Te agradezco, Nicolás Dujovne, que hayas venido. Fuiste un ministro de Economía que generó también una ilusión, llegaste a tener un 0,4% de déficit cuando se produjo las elecciones PASO, donde se generó un impacto político muy negativo con el triunfo de los Fernández, y en ese mes la inflación iba a ser el 1,7%. Es decir, que había muchos índices positivos, pero las elecciones cambiaron el panorama, la sociedad no acompañó. Y bueno, esperemos que en este momento, este contexto, seamos capaces de que la sociedad acompañe. Y Guillo también cumplió un rol también preponderante en el gobierno anterior y creo que
vamos a tener de ellos reflexiones muy interesantes. Marianne Fey, directora del Banco Mundial para Argentina, Uruguay y Paraguay. Es un honor que estés con nosotros porque sabemos del esfuerzo que hace una institución como el Banco Mundial para apoyar a países como el nuestro, que a veces no solamente le faltan recursos, sino que muchas veces están confundidos y están desorientados en las políticas que se aplican. Espero que así como nosotros contribuimos a la lucha de las ideas, ustedes también aporten no solamente recursos, sino ideas claras y consistentes como sé que lo hacen. Así que muchas gracias. Bueno, también Daniel Reyes, economista del Banco Mundial, que también va a hablar en esta oportunidad, y tenemos también personal de la Confederación Financiera Internacional que está acompañándonos. En fin, un almuerzo de una gran riqueza. No sé si la comida estará muy rica, pero las disertaciones van a ser muy ricas. Muchas gracias a todos y empezamos con la jornada. Muchas gracias, Manuel. Voy a presentar muy brevemente a Marianne Fey, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, con sede en Buenos Aires. A lo largo de su carrera, Fey ha trabajado en temas de desarrollo, especializándose en infraestructura, medio ambiente, crecimiento verde y la lucha contra la pobreza. Previo a su designación en Argentina, fue directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, economista jefe de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial y economista principal para el Departamento de Cambio Climático. Por otra parte, el Banco Mundial en Argentina tiene una cartera de 26 proyectos de inversión con créditos comprometidos por un total de 8.600 millones de dólares en diferentes áreas. Le doy paso ahora a nuestra primer disertante. Buenas tardes a todos y quiero comenzar por agradecer a la Bolsa de Comercio de Córdoba y a su presidente Manuel Tagle por invitarnos a presentar el Memorándum Económico de País para Argentina. Y también quiero agradecerle a todos ustedes por tomarse el tiempo en su día a día para venir acá y intercambiar con nosotros sobre esas ideas que le va a presentar mi colega Daniel. Este reporte en el cual venimos trabajando por casi 2 años nos habla de las condiciones necesarias para encontrar lo que llamamos un nuevo horizonte de crecimiento para Argentina, de cómo aprovechar la potencialidad productiva del país. Como muchos de ustedes saben, el Banco Mundial, además de apoyar a los países con operaciones de crédito, también cuenta con una amplia gama de trabajos analíticos y de asesoría técnica. Y muchas veces los países nos dicen que ese trabajo de apoyo técnico es aún más útil que el apoyo financiero. Y espero que al final de la presentación de Daniel van a opinar de la misma manera. La idea de esos trabajos es apoyar a los gobiernos con insumos de política económica para promover el crecimiento económico sustentable e inclusivo. Y este reporte de crecimiento es fruto del trabajo no solamente del Banco Mundial, pero también de muchos intercambios con miembros del gobierno, miembros de la academia, miembros de la sociedad civil. Es un esfuerzo exhaustivo para comprender las complejas dinámicas que han caracterizado la economía argentina a lo largo del tiempo. Es un trabajo que identifica o trata de identificar los desafíos más relevantes y sugiere acciones de política para superarlos y promover el crecimiento de la economía argentina. Y quiero insistir sobre un punto importante, que es que este reporte se focaliza en esos temas estructurales y se abstrae del debate de corto plazo sobre la coyuntura económica actual. Para nosotros es un placer presentar este reporte ante este auditorio, ya que estamos convencidos, y así lo indica el reporte, que el sector privado tiene un rol fundamental en el desarrollo del país.
Encontrar puntos de encuentro entre nuestro diagnóstico y la visión y experiencia del sector privado es fundamental para asegurar que nuestras recomendaciones de política pública sean relevantes, acertadas y prioritarias. El reporte hace énfasis en un conjunto de reformas microeconómicas y sectoriales que son necesarias para aumentar la productividad y la competitividad del sector privado. Como ustedes bien saben, en Argentina la alta volatilidad económica hace que la agenda macroeconómica de estabilización sea fundamental. Entonces, mientras que en la mayoría de los países este tipo de reporte de crecimiento se focaliza en reformas estructurales de índole más microeconómico o sectorial, en Argentina se debe comenzar por el marco macroeconómico como precondición necesaria para el resto. Es decir, que en Argentina, a diferencia de los otros países de la región, una combinación de políticas fiscales y monetarias sostenibles, una política cambiaria libre y una mayor integración internacional ha formado un trilema de difícil cumplimiento para el país en su historia moderna. Entonces, supongo que a todos aquí presentes nos interesa responder a las mismas preguntas. Primero, ¿cómo pensar el crecimiento sostenido y inclusivo de la Argentina? ¿Qué tipo de modelo de crecimiento es deseable para el país? Hay sectores mejor preparados que otros para enfrentar el cambio tecnológico y los desafíos que presenta la economía moderna. Confío que la presentación del reporte y el panel nos permitirá profundizar un poquito en estos temas. Les dejo entonces con mi colega Daniel Reyes, quien presentará el reporte económico para Argentina, y les agradezco de nuevo el espacio para reflexionar sobre estos temas y seguiremos trabajando juntos para construir un futuro más próspero para la Argentina. Gracias. Muchísimas gracias, Marién. Presento brevemente a Daniel Reyes, es economista senior del Banco Mundial para Argentina, basado en Washington. Daniel tiene una amplia experiencia como economista de desarrollo, especializándose en macroeconomía, comercio internacional, inversión extranjera directa y globalización. Anteriormente trabajó como economista del Banco Mundial en África Occidental. Adelante, José Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, particularmente agradecido a Miguel Tagle por la invitación, a todos los comentaristas, a Ricardo Descalzi, Guillermo de Strich y Nicolás Giovone. Es un placer estar acá y presentar el reporte. El reporte, como ya lo mencionó Mariem, es un reporte de cuál tiene que ser la política de desarrollo de Argentina en el mediano plazo. Vamos a abstraernos, si se cree, del corto plazo y pensar cómo tiene que ser, desde un punto de vista de desarrollo económico, las prioridades de Argentina en el mediano plazo. El reporte tiene dos componentes. El primer componente, revisamos la historia, la dinámica, el crecimiento económico en Argentina en la historia reciente, y una vez identificamos cuáles son las principales características de la historia del crecimiento en Argentina, nos concentramos en cuáles son, desde un punto de vista de política económica, las prioridades que sugerimos tiene que tener en cuenta para aumentar el crecimiento de una forma sostenida, de una forma que sea un mejor crecimiento en el sentido que sea sustentable, que sea equitable. Entonces voy a empezar primero por la breve historia del crecimiento económico. Y en realidad, cuando hablamos de breve historia del crecimiento económico, en realidad lo que tenemos que hablar es sobre una breve historia del decrecimiento económico. Y lo que voy a mostrar en las próximas 3 slides son 3 análisis muy sencillos que muestran cómo Argentina, desde un punto de vista del crecimiento por habitante a través de la última década, por ejemplo, es un país que se ha empobrecido consistentemente. Y este es lo que mostramos acá en esta figura, en donde miramos el ingreso por habitante en Argentina como proporción del ingreso por habitante promedio de las 10 economías más ricas del mundo. Vemos, por ejemplo, como al inicio del
del siglo pasado, en 1913, Argentina tenía un promedio de ingreso por habitante que equivalía al 95% del ingreso por habitante de las 10 economías más ricas del mundo. Argentina era más rico que Australia, Argentina era más rico que Polonia al inicio de la década, al inicio del siglo pasado. Y por diferentes motivos, el siglo pasado muestra un gradual empobrecimiento del país en términos de ingreso per cápita. Argentina pasa de tener el 95% de su ingreso por habitante. El ingreso por habitante de Argentina era 95%, el ingreso promedio de habitante de las economías más ricas, a ser 34% el ingreso promedio por habitante en el 2023. Entonces, primer mensaje es una economía que a través del siglo pasado se estuvo empobreciendo en términos de Producto Interno Bruto por habitante. Es una economía también que es una economía de recesiones. Aquí en esta figura lo que mostramos es el número de años que el país ha pasado en recesiones durante los últimos 73 años. Durante este periodo de tiempo, el país estuvo alrededor de 33% del tiempo en recesiones. Es decir, tuvo alrededor de 23 o 24 años en donde el Producto Interno Bruto se contrajo en este periodo de tiempo, 73 años. Es la economía que más estuvo contraída, que más años de recesión tuvo en el mundo. Y cuando miramos los otros, ¿qué países tuvieron tantas recesiones en el tiempo? Vemos que la República Democrática del Congo, Chad, Sudán, Ucrania y Venezuela. Entonces, un país que ha decrecido en términos per cápita, un país en donde en donde las recesiones tienden a ser muy consistentes, y lo que eso genera es que el crecimiento sea demasiado volátil. Voy a mostrar en unos minutos cómo la volatilidad del crecimiento económico en Argentina es una de las más altas del mundo, y lo que el reporte indica que atacar esta volatilidad de crecimiento es uno de los factores más importantes para aumentar el crecimiento económico a través del tiempo, particularmente porque la volatilidad del crecimiento dificulta decisiones de inversión. Los agentes económicos no tienen un plazo de tiempo suficientemente largo para poder hacer sus inversiones y que estas generen sus productos cuando hay una fluctuación de la economía tan alta. Entonces, en esta visión del crecimiento económico a través del tiempo, el reporte sugiere 3 objetivos de política que se deben perseguir en el mediano plazo. El primero, como ya lo mencioné, es reducir la volatilidad del crecimiento. Para nosotros es un pilar fundamental para poder crecer más. Hay una relación directa entre una estabilidad económica y un crecimiento más sostenido a través del tiempo. El segundo es el importante rol que tiene que tener el sector privado para fortalecer un crecimiento que sea sostenible, y tiene que ver con mejorar la competitividad de las empresas. En otras palabras, cómo hacer que las empresas en Argentina, cómo brindarles las políticas necesarias para que puedan aumentar su productividad a través del tiempo. Ese es el segundo objetivo que es importante. El tercer objetivo es, dadas las condiciones, dadas las ventajas comparativas que tiene Argentina en los sectores de conocimiento, nos parece importante que el país siga compitiendo en sectores de alto conocimiento. Entonces, estos son 3 objetivos de política que plantea el gobierno, que plantea el reporte. ¿Qué herramientas sugerimos que pueden ser implementadas para intentar alcanzar estos objetivos? La primera es el rol de la política fiscal. Nos parece que el rol de la política fiscal históricamente en Argentina ha estado en el centro de la volatilidad económica, y creemos que es importante, de nuevo, en una visión de medio plazo, intentar reducir o intentar mejorar la calidad de la política fiscal. La segunda herramienta para el segundo objetivo es conectarse al mundo para mejorar la productividad, para mejorar la competitividad de las empresas argentinas. El reporte muestra cómo hay multitud de barreras que
aumentan el costo de las exportaciones, aumentan el tiempo que requieren para las exportaciones, pero también hay una multitud de políticas o barreras que aumentan y encarecen el acceso a los insumos importados que son importantes para la competitividad de las empresas. Y finalmente, la herramienta para el último objetivo es invertir en capital humano, y el reporte muestra cómo el stock de capital humano en la Argentina es alto comparado con países de la región o países similares, pero es un stock de capital que se está depreciando a través del tiempo y debería ser una prioridad de política invertir en capital humano para poder competir en sectores de conocimiento. Entonces, el reporte va a hacer 3 énfasis, de nuevo, en la visión de mediano plazo de crecimiento. Política fiscal es importante para reducir la volatilidad de la economía. Política comercial es importante para aumentar la productividad de las empresas, para intentar tener una canasta exportadora un poco más diversificada. Y tercero, una política de capital humano. En el tiempo que me queda voy a mostrar 2 o 3 slides sobre cada uno de estos mensajes del reporte. El primer mensaje, mejorar la política fiscal para reducir la volatilidad del crecimiento. Esta figura nos muestra para un conjunto muy amplio de países cuál es la relación entre la política fiscal y el ciclo económico. Una barra en esta figura, la roja es Argentina, nos indica cuál es la relación entre el gasto público y el ciclo económico. Si esta relación es positiva, es decir, cuando haya un auge económico, hay un gasto mayor, vamos a tener una barra que sea positiva acá. Y vamos a llamar esa relación que es una política fiscal procíclica. Cuando la economía está en auge, el fisco gasta más. Cuando está en recesión, el gasto público se hunde más. Y vemos que Argentina tiene una de las políticas fiscales, por el lado del gasto, más procíclicas en el conjunto de países que analizamos. Y de hecho, esa relación procíclica del gasto fiscal se ve en la mayoría de los países desarrollados, y mientras que los países, la política fiscal de un carácter procíclico es muy común en países en vías de desarrollo. En países desarrollados vemos que la política fiscal tiene un componente contracíclico, es decir, cuando hay auges económicos, la política fiscal se contrae, genera ahorros, para cuando hay crisis económicas, la política fiscal ser un poco más proactiva y jalar la economía. Y desde un punto de vista normativo, desde un punto de vista teórico, si se quiere, ese es el rol que debería tener la política fiscal, un rol estabilizador de la economía, el estabilizador del ciclo económico. Ahora, ¿cuál es la relación entre una política fiscal muy procíclica y la volatilidad del crecimiento económico? El reporte muestra aquí una correlación bastante cercana y positiva entre estas dos variables. Esta figura nos muestra cómo Argentina, como en el eje horizontal tenemos la volatilidad del Producto Interno Bruto para el mismo conjunto de países. Estos son para años entre el 2000 y 2021. Vemos que Argentina, para este periodo de tiempo, es la economía en donde el Producto Interno Bruto es más volátil. Y en el eje vertical tenemos la prociclicidad de la política fiscal por el lado del gasto. Entre más arriba está cada economía, más procíclico es la política fiscal, y lo que mostramos acá es que Argentina tiene una política fiscal bastante procíclica que está correlacionada con una alta volatilidad del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la dinámica que el reporte muestra en esta relación? Una visión bastante simplificada es que la economía argentina, dada su concentración exportadora en commodities, tiende a tener booms económicos cuando hay precios internacionales de los commodities bastante altos. Cuando la economía está en boom, los componentes del gasto aumentan, y después, cuando los precios internacionales de los commodities caen, este gasto que se aumentó cuando había un auge económico se vuelve muy difícil de mantener, comienza a generar presiones fiscales, comienza a generar altos déficits fiscales que tienden a impactar la política monetaria vía la monetización del déficit, y terminan en generar una crisis aún mayor. Entonces, para este mensaje el reporte termina con dos
dos grandes objetivos de política. Primero, el reporte muestra cómo el gasto pensional y el gasto en masa salarial son dos indicadores que son de los más importantes en el presupuesto, pero que también son bastante procíclicos. Entonces, sugerimos herramientas de política para intentar reducir la prociclicidad de estos dos componentes. Por ejemplo, en el lado pensional, mostramos cómo es importante tener un índice de indexar las pensiones de una forma que proteja a los beneficiarios de inflación, pero también de una forma que prohíba cambios ad hoc en las pensiones, ya sea vía por mayores beneficiarios o vía mayores beneficios. Por el lado del empleo público, nos parece que sería muy importante, de nuevo, pensando en una agenda de mediano plazo, pensar en el papel de una regla fiscal que permita tener directrices claras sobre el manejo de personal público, de contrataciones públicas. Voy a mostrar en unas slides también que el rol del Estado, el tamaño del Estado, particularmente en la Argentina, es bastante grande cuando se compara con países similares. Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es conectarse al mundo para mejorar la competitividad. Y aquí es claro cuando miramos desde un punto de vista del indicador básico de apertura económica, que es el valor de las exportaciones más el valor de las importaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto. Vemos que cuando comparamos Argentina con países similares, es una economía bastante cerrada, es una economía que no está abierta al comercio internacional. Y además de eso, es una economía que ha perdido constantemente competitividad en los mercados internacionales. Eso lo mostramos aquí, Eso lo mostramos acá, por ejemplo, en la figura de la izquierda, donde tenemos las exportaciones e importaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto, y vemos cómo las exportaciones en particular, desde el 2003 hasta el 2022, han disminuido un 40%. Las exportaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto han disminuido un 40% en los últimos 10 años. Lo mismo ocurre cuando vemos solamente cantidades, no es un tema de precios, no es un tema de una reducción de precios, es un tema de una reducción de competitividad sostenida por el lado de las exportaciones. Lo mismo ocurre cuando miramos el número de empresas que exportan. En el 2007 existían alrededor de 15.000 empresas exportando en Argentina. Este número de empresas ha caído consistentemente y para el último año que tenemos información, cayó a 9.000 empresas. 40% de empresas menos están exportando en Argentina. Cuando vemos, por ejemplo, el tamaño de mercado que los exportadores argentinos tienen en mercados internacionales, el reporte muestra como en la mayoría de sectores Argentina está perdiendo espacio en los mercados internacionales. ¿Qué explica esta pérdida de competitividad? El reporte analiza bastantes aspectos, aquí voy a presentar 3 que tienen explicación a decisiones de política económica, decisiones de política comercial a través del tiempo. El primero es, Argentina es un país que tiene pocos acuerdos comerciales. Cuando vemos los países de la región, los países en desarrollo, son países que tienen más acuerdos preferenciales de comercio. Argentina solamente tiene 8 acuerdos preferenciales de comercio. Son acuerdos que son acuerdos, si se quiere, de primera generación, es decir, acuerdos que incluyen acceso preferencial a bienes y algún tipo de requerimientos relacionados con medidas no arancelarias, pero no son acuerdos que sean modernos, que incluyan disciplinas relacionadas con servicios, con el marco regulatorio que gobierna el comercio internacional, con inversión extranjera directa, con protección de propiedad intelectual. Creemos que hay una agenda muy grande, de nuevo, para progresivamente intentar de una forma estratégica tener mejores acuerdos comerciales, más acuerdos comerciales. El segundo tema es una economía muy cerrada desde un punto de vista de la herramienta estándar de protección comercial, que son los aranceles. De nuevo, esto es
el Mercosur en sí como un grupo, como grupo comercial, es una economía bastante cerrada, con un arancel promedio del 13.4%, mientras otros países en la región tienen un arancel promedio del 6%. Entonces, esto encarece, por un lado, la falta de acuerdos comerciales encarece las exportaciones, porque no hay muchos acuerdos preferenciales de acceso al mercado, pero por otro lado, los aranceles encarecen las importaciones, porque es muy caro acceder, por ejemplo, para las empresas, acceder a insumos importados de una forma eficiente, de una forma costo eficiente. Y además de eso tenemos una serie de medidas no arancelarias que afectan tanto las exportaciones como las importaciones. Tenemos las retenciones, que son desde un punto de vista de nuevo, normativo, si se quiere, uno de los peores impuestos en el sentido de que no es eficiente económicamente. Pero también por el lado de las importaciones tenemos una multitud de controles de precios y controles de calidad, de cantidades. Esta figura nos muestra cómo en el 2023 alrededor del 60, un poco más del 60% de las importaciones en Argentina estaban cubiertas por algún tipo de regulación de precios o cantidades. Entonces, nos parece que el tema de agenda de política comercial es muy importante. El reporte también hace una revisión exhaustiva de lo que son los temas de logística y aduanas, de la facilitación comercial, y por ejemplo mostramos cómo en el índice logístico que tiene el Banco Mundial de la calidad de la logística, Argentina es uno de los países en la región en donde la calidad logística es una de las menores. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para aumentar, para reconectarse gradualmente de una forma responsable al comercio internacional? El reporte propone tres objetivos. Primero, es aumentar lo que llamamos en economía la oferta de bienes públicos para ayudar a las empresas locales a ser competitivas. La idea es hacer un proceso de internalización que sea un proceso de internalización responsable, que sea un proceso de internalización donde las empresas tienen acceso, en este caso, por ejemplo, todos conocemos el problema del acceso a crédito. Creemos que es una agenda muy, muy importante, que es importante trabajarla al mismo tiempo que se comienza a pensar en una apertura gradual de la economía, pero también está todo el trabajo que pueden tener tanto la Agencia de Promoción Nacional de Exportaciones como la Agencia de Atracción de Inversión Extranjera Directa para ayudar a las empresas argentinas, por ejemplo, con inteligencia de mercados, en el caso de la Agencia de Promoción de Exportaciones, para intentar identificar opciones de mercados, o en el caso de la Agencia de Inversión de la Agencia de Atracción de Inversión Extranjera Directa, para intentar identificar empresas que puedan invertir en la Argentina, que puedan generar mayor trabajo, pero más importante, que puedan generar lo que llamamos en economía knowledge spillovers, que es conocimiento que se le transmite a las empresas locales, que puede ser que genera mayor productividad y crecimiento. La agenda comercial, como ya la mencioné, es importante, nos parece importante, de nuevo, dentro del Mercosur, intentar revisar el arancel externo común, intentar hacerlo más competitivo, intentar buscar acuerdos preferenciales de comercio, acuerdos preferenciales que sean modernos, que generen, que hagan como una ancla externa para que las reformas que se tomen sean permanentes en el tiempo. Y está toda la agenda de facilitación de comercio en temas de logística, en temas de hacer las aduanas más eficientes para apoyar al sector privado. El tercer y último mensaje es invertir en capital humano. Y este nos parece prioritario. El reporte muestra de nuevo cómo el stock de capital humano históricamente en la Argentina ha sido superior. Ha sido superior cuando uno lo compara a países de la región, ha sido superior cuando uno lo compara a países por fuera de la región que tienen similar ingreso per cápita actualmente en la Argentina, pero hay indicaciones de que se está depreciando, y esta figura me parece que es muy importante en mostrar eso. Esta figura nos muestra para Argentina y otras economías que utilizamos en el reporte para comparar al país, nos muestra
cuál es la obtención de educación terciaria por cohorte. Entonces, la línea roja es Argentina, y aquí estoy mostrando que alrededor del 25% de las personas entre 55 y 64 años en Argentina en el 2021 tenían educación terciaria completa, 25%. Ahora, para el mismo año voy a mirar para el grupo de jóvenes, personas entre 25 y 34 años, qué porcentaje de jóvenes tienen educación terciaria completa, y ellos son alrededor del 20%. Entonces, es un país en donde los adultos tienen una mayor educación que los jóvenes. Y es algo que ocurre solamente en Argentina. En todos los países comparadores, son países en donde los jóvenes tienen mayor educación que en Argentina. Entonces nos parece que es un indicador muy diciente en términos de cómo el capital humano en la Argentina, si no hacemos un cambio estructural, va a impactar la habilidad del país en seguir compitiendo en estos sectores que son especializados en mano de obra sofisticada. Pero también cuando vemos en la escuela, vemos que esto nos muestra el desempeño en matemáticas en las pruebas Aprender en sexto grado, nivel primario, y vemos como consistentemente el nivel avanzado, la proporción de estudiantes que alcanzan el nivel avanzado en estas pruebas en matemáticas pasa del casi 20% en el 2016 al 11% en el 2010. Por supuesto que hay bastante heterogeneidad en términos de si es escuela pública, si es escuela privada, pero nos parece que viendo el conjunto de cómo la calidad de la educación, tanto a nivel básico como a nivel terciario, está cayendo, es un tema que es bastante importante y que requiere acciones de políticas urgentes cuando pensamos en la agenda de desarrollo a mediano plazo. Es por el lado de la oferta. Lo que estaba mostrando es por el lado de la oferta de capital humano. Yo como individuo, ¿cuál es mi capital humano que llevo al mercado laboral? Mi capital humano consiste en la educación, en los skills que tengo, en la experiencia que tengo. Y entonces lo que vemos por un lado es, bueno, tenemos problemas en la oferta de trabajo, por el lado de la oferta de capital humano, pero también hay problemas por el lado de la demanda. Es un mercado laboral que no es dinámico. Como ya mencioné, es un mercado laboral donde el tamaño del Estado tiende a ser, por lo menos en términos del número de personas que emplea, tiende a ser bastante alto que en comparadores, y también es un mercado en donde los niveles de informalidad son bastante altos. Entonces, nos parece importante, y lo que el reporte indica es tener políticas que impacten, que mejoren el capital humano, pero también que mejoren el mercado laboral, que lo hagan más competitivo, son importantes y centrales en términos de pensar en la agenda de crecimiento económico, en la agenda de desarrollo en la Argentina a mediano plazo. Y el reporte termina con recomendaciones muy específicas de política económica, particularmente en la parte de fomentar el desarrollo de capital humano, focalizándonos en la importancia, la centralidad que tiene mejorar la educación a nivel básico, con mejorar la formación de maestros, utilizar herramientas de evaluación de los estudiantes, pero también intentar implementar herramientas para evaluar a los mismos profesores, evaluar el trabajo que ellos están haciendo. Y finalmente está toda la gran agenda de la modernización de programas de mercado laboral para hacer que, por ejemplo, que los skills que las personas llevan o las habilidades que las personas llevan al mercado de trabajo sean las mismas habilidades que las empresas demandan. El reporte también muestra, por ejemplo, utilizando una encuesta del Banco Mundial, como alrededor del 30%, 35% de las empresas en Argentina dicen que es muy difícil para ellos encontrar en el mercado laboral las habilidades que demanda su proceso de producción. Entonces, de nuevo, este es el reporte. Nos focalizamos en esos tres mensajes como, desde nuestro punto de vista, prioridades para el desarrollo económico en la Argentina en el mediano plazo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Daniel. Muy interesante el informe. Deja un marco perfecto para dar el paso ahora al panel que vamos a tener. Voy a invitar a los participantes a ir subiendo al escenario. Son Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de la Nación, Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía de la Nación, y Ricardo Descalzi, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Los vamos a escuchar hacer una reflexión breve sobre el informe del Banco Mundial y después vamos a tener un espacio para que respondan preguntas. Los invitamos a todos a que postulen sus preguntas con los papelitos que hay en cada una de las mesas. Yo los voy a acompañar, me las van a estar acercando y yo se las voy a transmitir. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Muchas gracias a los tres. Bueno, como decía recién, en la primera ronda, si les parece, lo vamos a escuchar a cada uno de ustedes hacer una reflexión o el comentario que les parezca pertinente, importante sobre lo que escuchamos, sobre el informe del Banco Mundial y la exposición de José Daniel. Guillermo, si querés empezar, ya que estás acá. Una vara baja. Por orden de ubicación en silla. ¿Está prendido esto? Hola, hola. Bueno, nada para decir. Bueno, primero, gracias a la Bolsa por la invitación y destacar el rol de la Bolsa, de Manuel Tagle, de que la Bolsa elija un presidente como Manuel Tagle en esta discusión de las ideas y en esta consistencia, en todos los entornos, sin miedo, con coraje. A Nico y a Guido, dos colegas, estoy orgulloso de haber sido parte de un gobierno y compartido con ellos. Estuvimos juntos en el campo de batalla y siempre peleando juntos, en las buenas y en las malas, y eso queda para siempre. Y al Banco Mundial, gran informe, pero también agradecer el apoyo que nos dieron cuando éramos gobierno, muchísimas obras en mi caso, pero quizás la más especial fue el Metrobús de La Matanza. Un impacto enorme en los sectores más carenciados, donde siempre ese tipo de infraestructura estuvo postergada y le cambiamos la vida a la gente, que eso es hacer política. Los análisis más profundos los va a hacer Nico, que es el que sabe mucho acá de todas estas cosas. Así que lo mío va a ser un poquitito quizás más superficial. Pero tenemos dos hechos, ¿no? Y Manuel de cierta forma lo dijo, muchos políticos con pocas ideas pero confusas. Dos hechos recientes. Si me extiendo mucho, decime, cortame, porque nada tampoco es tan trascendente. Uno es el tema de la reformulación de la fórmula o la nueva fórmula de jubilados, ¿no? Que ni siquiera saben lo que votan, ni siquiera analizan el costo fiscal. Nico lo puede explicar perfectamente, pero una irresponsabilidad total, populismo, confusión, etc. La otra, esto ahora parece que plantean que aerolíneas hay que sacarle a las empresas a ser privatizadas. Termina siendo una anécdota si no es estatal o privada, porque hay que ordenarla de cualquier forma, pero conceptualmente lo que hay atrás de eso es un error conceptual tremendo. Entonces, estando acá un alto funcionario del Banco Mundial, humildemente, quizás le sugeriría que financie una profunda inmersión para capacitar a los políticos argentinos. El curso, no son todos, no son todos acá, hay políticos, está Adel Arning, está Felipe, está Paula, hay políticos muy buenos en Argentina, pero conceptualmente. El curso para mí tendría 3 partes. La primera, concepto de escasez. Los recursos y que los recursos son escasos
y que hay que priorizar. Las presentaciones que teníamos con Nico en el Congreso realmente eran increíbles. No existe el concepto de escasez en la política argentina, no existe. El segundo, más agresivo aún, va a tener que pedir más financiamiento, es darles un aporte de capital para que pongan un negocio. ¿Sí? Que ponga un kiosco, que ponga un restaurante, que ponga un bar. Y que 1 año, 2 años según el negocio, lo más probable es que quiebren. Y esa plata se pierda, pero ese aprendizaje va a ser infinito. Porque van a entender el concepto de equilibrio fiscal, de gastos e ingresos, y van a saber que los ingresos no se pueden aumentar al infinito con impuestos porque van a haber tenido un negocio y sufrido lo que es pagar impuestos. Y como antes los habrán capacitado en tema de recurso escaso, gasto y priorizar, van a entender también que los gastos hay que priorizarlos. Creo que no hay mejor aporte que pueda hacer el Banco Mundial para que cambiemos conceptualmente la forma en que los políticos argentinos piensan y a los que nos han llevado en esto. El segundo elemento, conectarse al mundo para mejorar competitividad, le voy a pedir un esfuerzo más. Que capacite un sector del empresariado argentino lo que significa competir. Porque mucho de esta protección que tenemos tiene una responsabilidad en los políticos, pero tiene una responsabilidad en los empresarios. ¿No? Podría dar una clase de lo que significa competir Lucas Santiago de Grido, que está acá, que es uno de los grandes productores de helado en Argentina, en el mundo, que sabe lo que es ir a cada uno de los mercados y poner una marca, poner un buen producto, elegir la gente, y que se anime a competir. O, sin ir más lejos, que somos colegas con Manuel Tagle en el negocio del auto, ¿no? Que es súper competitivo. Y tantos de ustedes acá que saben lo que es competir. Muchos de los empresarios argentinos no solo no saben lo que es competir afuera, sino que no compiten adentro. Estas medidas del compre provincial que tienen provincias mineras del 70%, conceptualmente es un error tremendo que termina afectando el desarrollo de estos sectores. A mí me pasó cuando liberamos la competencia en la obra pública. Los mismos empresarios de la construcción venían y me planteaban, poné un precio, definí el precio base, porque si no vamos a quebrar en la competencia. Por lo tanto, esperaban que un funcionario desde un escritorio defina que la ruta 19 vale, no sé, $200 millones, la autopista, no me acuerdo cuánto fue el presupuesto de esa obra, pero algo por ahí seguramente, y que nadie pudiese ofertar por abajo de eso si desarrollaba una nueva tecnología, si tenía economía de escala, si tenía una ubicación de una cantera privilegiada, etcétera, etcétera. Y por último, ya que fue tan generosa capacitando políticos, capacitando empresarios, el último eslabón de esto son los sindicalistas nuestros en el tema del recurso humano, ¿no? Gran parte de esta decadencia que vimos, que algunos gráficos son impactantes, se lo debemos a Baradel y compañía y a nuestro sindicalismo. Pero también gran parte de esa caída de la productividad que tiene nuestro país son esos sindicalistas que fueron generando que para cada actividad que haya duplicar, triplicar la cantidad de gente. Nosotros desarrollamos el concepto de bitrenes, no sé si te lo tienen claro, pero no viene el caso de desarrollarlo, pero el sindicato de camioneros de Moyano nos exigía y pretendía 2 choferes, porque el camión llevaba más carga. 2 choferes en vez de 1, ¿no? Que obviamente hacía inviable ese avance tecnológico. Nosotros teníamos y ya termino con esto, teníamos en los 80, si no me equivoco, en cabotaje fluvial, en el río Paraná, 900 embarcaciones, 70-80% eran de bandera argentina. Hoy hay 4.500 y tiende a 0 las embarcaciones de bandera argentina. Digamos, toda esa destrucción de productividad que ha habido en nuestra economía, toda esa generación de atraso, se lo debemos a gran parte del sindicalismo argentino. Por lo tanto, si el Banco Mundial, después de este diagnóstico, trabaja fuertemente en capacitar los malos políticos, los empresarios que no quieren competir y el sindicalismo en un porcentaje alto, no tengo duda que vamos a poder lograr llevar esta agenda para adelante. Bueno, muchas gracias.
quiero agradecer nuevamente también a la Bolsa, a Manuel, al Banco Mundial, a todos. No voy a extender tanto como Guillo, pero adhiero entonces a todas las felicitaciones acá de Guillo para todos los involucrados aquí en generar eventos tan buenos como este, ¿no? Algunas reflexiones sobre el trabajo, que me parece muy bueno. Leía el paper y el PowerPoint antes, unos 2 días antes para ver qué comentarios agregar. Bueno, primero chocarse con la depresión que significa ver el gráfico histórico con las series larguísimas de la participación de la Argentina dentro del ingreso de los países, qué proporción explica nuestro PBI en función del PBI de los países ricos. Podría decir que hasta los mediados hasta fines de los 60, comienzos de los 70, todavía teníamos una participación cercana al 60%. Veníamos cayendo de 80 y pico al 60%. Mi sensación es que buena parte de esa caída tuvo que ver con la cerrazón de la economía argentina. Intentamos inventar un modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones que implicó que la productividad de la economía baje mucho, entonces generó bastante inversión para las compañías que venían a saltarse aranceles infinitos para producir en la Argentina, pero que no era un modelo sostenible, y que la naturaleza del problema cambia a partir de mediados de los 70, cuando el problema de la Argentina pasa a ser fiscal, marcadamente fiscal. Y ahí es cuando caemos de una participación, nuestro ingreso pasa de ser del equivalente al 60% de los países ricos a tocamos el 35% en el 2001. Ahora, en el medio hay periodos, ¿no? En el medio hay periodos. Y en los 90 pasamos de 35 a 43%. Después la crisis nos lleva de vuelta para abajo. Y cuando miraba los gráficos que mostrabas tú recién, Daniel, por ejemplo, cantidad de empresas exportadoras en la Argentina, y pareciera que es todo un gran declive, pero en realidad vemos que en los 90 aumenta notablemente la cantidad de empresas exportadoras y luego, con la llegada del kirchnerismo, se derrumba la cantidad de empresas exportadoras. Y la participación de las exportaciones, importaciones argentinas en el comercio cae desde el 2012, el gráfico es del 2002, porque antes había subido durante todos los 90, a pesar del tipo de cambio fijo, porque aumentó muchísimo la productividad de la economía. Entonces, hago estos comentarios porque le quiero dar la dosis de incorrección política que un informe del Banco Mundial no puede tener. Digamos, hay un gran periodo analizado, pero en realidad, digamos, supongo que también el gráfico que mide la procicalidad de la política fiscal debe estar tomado en los últimos 20 años. Porque esa procicalidad fue del kirchnerismo, o sea, tuvimos un superciclo de los commodities que arranca a comienzos de los 2000, termina en 2013, donde el gasto público pasó de 25 a 40 puntos del producto. Entonces, claro, crecía el gasto junto con un crecimiento de la economía. ¿No? Ahora, a partir del 2015 le pusimos el pie al gasto y Argentina empezó a bajar el gasto en términos reales, creciera la economía o bajase la economía, porque entendíamos que la única manera que la Argentina puede volver a crecer es volver a tener un gasto público que pueda ser financiado con impuestos normales, ¿no? En este camino en el cual la Argentina fue de 25 puntos del PIB consolidado de gasto, nación, provincias, municipios, a 42. Claro, la diferencia entre los impuestos razonables que se pueden cobrar, que para un país del ingreso de la Argentina, un país de ingreso medio, son 30, 32 puntos del PBI, a lo sumo, digamos, en general, los países del PBI en dólares que tiene la Argentina cobran menos impuestos que ellos. La diferencia entre esos 30 puntos y los 42 a los que llevamos, hubo que ir cubriéndolo, bueno, primero utilizando las reservas del Banco Central, después con deuda, luego con emisión monetaria. Y esas son las crisis macroeconómicas de la Argentina. Un problema fiscal y un problema de nivel de gasto. No es solo la procicalidad del
del gasto público, que fue una característica muy específica de una etapa política de la Argentina, que luego volvió nuevamente en la última etapa del gobierno kirchnerista. Creo que es importante también marcar las diferencias, las diferentes etapas, porque cuando yo miro también las recomendaciones de política del informe, bueno, encuentro una intersección entre el programa de gobierno que llevamos adelante nosotros y el informe del Banco Mundial. O sea, por supuesto hay algunas pequeñas diferencias, pero empiezo a revisar. En lo fiscal, revisar la fórmula de las jubilaciones. Bueno, lo hicimos nosotros en 2017 a un costo político muy, muy elevado. Le costó al presidente Macri 10-15 puntos de popularidad llevarla adelante. Luego vino Alberto Fernández, la modificó por decreto y nadie dijo nada. Pero bueno. Evitar las moratorias, y acá evitar las moratorias previsionales. Yo creo que en el informe de repente falta todo un capítulo previsional. La gran reforma en el gasto público que necesita la Argentina es la reforma previsional. Necesitamos consolidar un nivel de gasto público previsional bajo, porque Argentina está en una etapa de bono demográfico en donde la población de más de 65 años en proporción a la población que trabaja es todavía baja, es del 12%, pero gastamos como si esa proporción fuera 25%. Eso hay que arreglarlo, y hay que arreglarlo, además de modificando la fórmula, que es algo que ahora se ha hecho nuevamente, hay que hacerlo con una gran reforma previsional que corrija un montón de inequidades, ¿no? Edades de retiro que no se corresponden con la esperanza de vida, algunos regímenes especiales que permiten retirarse con 30 años de aporte, pero sin importar la edad. Entonces, si uno empieza a aportar a los 18 años, en algunas actividades se puede retirar a los 48 años, con lo cual cobra una jubilación que le cuesta al Estado 6 pesos por cada peso aportado. Eso no resiste ningún análisis, todos los beneficios derivados. Pero bueno, creo que la reforma previsional es el gran capítulo del gasto que tenemos que enfrentar. El informe también habla de reglas fiscales. Nosotros con gran trabajo también en 2017 logramos pasar una ley de responsabilidad fiscal que congelaba el nivel de gasto público en términos reales para la nación y para las provincias siempre y cuando estuvieran en déficit. Recién cuando tenían superávit podían aumentar el gasto de capital y ponía límites al crecimiento del gasto de personal y normas de fin de mandato. Las cosas que no podían hacer los gobiernos en el año y en los 6 meses previos al cambio de mandato para que no aumenten el gasto público de manera permanente, afectando a las administraciones siguientes. Hicimos un pacto fiscal que llevaba ingresos brutos para abajo en un periodo de 5 años. El informe plantea también reforzar los estabilizadores automáticos, o sea, un mayor peso del impuesto a los ingresos personales, cosa que coincido plenamente. Es un impuesto equitativo, poco distorsivo y que debería ser la base del ingreso, de los ingresos del sector público junto con el IVA. Pero también plantea reforzar el seguro de desempleo. Y ahí yo veo un problema porque en la Argentina lo que tenemos es un sistema de indemnizaciones muy elevadas. En general los países optan por un sistema u otro. Entonces Argentina hoy tiene, por su legislación laboral, un sistema de indemnizaciones por despido muy, muy elevadas que en mi opinión generaría una duplicación entre sector público y sector privado si se llevara adelante un régimen amplio de seguro de desempleo. Tenemos que elegir uno u otro. Y en términos de aumentar la integración al mundo, por supuesto, es crucial. La Argentina es una economía hiper cerrada, aranceles, el arancel externo común de 14%, tenemos muy pocos acuerdos de libre comercio, y bueno, propone avanzar en eso, eliminar licencias no automáticas, cosa que se habían hecho también en nuestra administración y que también está haciendo esta administración, y eso creo que hay que destacarlo. Se han eliminado todas las licencias no automáticas desde que se ha producido el cambio de gobierno, algo muy, muy relevante que todavía no hemos tomado idea de la relevancia que va a tener para adelante.
por supuesto hay que ir eliminando los impuestos a las exportaciones, hay que tener un solo tipo de cambio, hay que volver a avanzar en un acuerdo con la Unión Europea. Va a ser, creo, más difícil cada vez con el cambio político en Europa. Lástima que se han perdido las oportunidades que tuvimos para cerrarlo en su momento. Y bueno, por supuesto, yo creo que el mensaje principal es, en este momento la Argentina tiene un problema fiscal, hay que enfrentarlo. Si Argentina resuelve su problema fiscal y tiene una macro ordenada, va a poder empezar a crecer. Si crece, va a poder reformar su sistema tributario de una manera gradual y ordenada, porque con la economía creciendo todo se resuelve más fácil. Y creo que también el informe pone sobre el tapete de manera muy cruda el problema que tenemos de crecimiento de largo plazo producto del deterioro del capital humano. Argentina va a crecer menos en las próximas décadas, porque hasta que no nos recuperemos en términos del stock de capital humano, va a ser muy difícil que Argentina pueda tener tasas de productividad muy elevadas. Así que hay un gran desafío educativo. No voy a explayarme sobre ese tema porque no soy un especialista. Sí me gustaría hablar sobre la importancia de que apuntalemos a que reforcemos la capacidad argentina de generar más capital físico. El capital humano va a depender de la reforma educativa que logremos hacer. Tener más capital físico va a depender de que podamos invertir más, porque cuando invertimos más nos volvemos más productivos, cuando nos volvemos más productivos los salarios son más altos. Pero para eso lo que es crucial es bajar el costo del capital. Y para bajar el costo del capital hay que ser solventes, porque eso baja el riesgo país y evitar los defaults. Es muy importante evitar crisis macroeconómicas, evitar reestructuraciones de la deuda. Creo que eso hoy no está tan al tope de la agenda de los organismos multilaterales. El FMI de hoy tiene el default más fácil que hace un tiempo atrás, y creo que para países en desarrollo lograr mantener su estatus crediticio, defenderlo, tiene que ser una política pública. Así que bueno, voy a frenar aquí y cedo el micrófono. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, presidente. Sí. Hola. Ya no. Ahora sí, bien. Bueno, muchas gracias, presidente, por la invitación. Un gusto estar con los colegas del Banco Mundial, con colegas pertenecientes a la actividad de la Bolsa. Hablar de crecimiento implica algo como dejar de lado las 3 últimas notas de los últimos 3 años que hemos tenido como país y fijarnos en el promedio, ¿no?, de largo plazo. Por ahí, si me fijo en las últimas 3 notas, me van bien, me va mal, pero el promedio de largo plazo es lo que a mí me identifica como país, como buen o mal alumno, ¿no? Es lo que, en definitiva, lo que me permite mirarme al espejo y tener cierta autocrítica para poder cambiar. Desde ese punto de vista me parece muy valioso el informe del Banco Mundial. Decimos por otro lado que las comparaciones son odiosas porque también nos permiten ver en qué tenemos que mejorar, nos comparamos con el vecino. En este caso destaco el esfuerzo de una organización como el Banco Mundial que justamente nos permite llevar a cabo este tipo de comparaciones a nivel global para ver, bueno, cuál es nuestro ADN, ¿no?, como país. Y finalmente, en relación a la confección del informe, también me pareció muy atinada la organización en términos de que, desde el punto de vista conceptual, siempre ha enfatizado los aspectos más diseminados hoy en día sobre los causales del crecimiento económico, ¿no?, que desde el punto de vista teórico todavía están en discusión.
de manera tal de que me parece un informe que apunta a la concepción de políticas económicas de largo plazo, dándonos ya algunos insights, algunos puntos de partida muy interesantes. Brevemente, con relación a los primeros dos aspectos, ya que tengo la propuesta de enfatizar el tercero, me detengo en el gráfico de las recesiones. Yo creo que es muy interesante. Somos expertos en recesiones o crisis autogeneradas, ¿verdad? Yo siempre digo que Argentina es un país que le gusta vivir con el pago mínimo de la tarjeta de crédito, siempre tratando de aprovechar todo el crédito que nos dan, maximizamos el consumo presente. Por otro lado, nos comparándonos con otros países como Alemania, Japón, estos últimos postergan el consumo, nosotros lo adelantamos lo máximo posible hasta que nos cortan el crédito. De ahí es que muy atinada la propuesta de la regla fiscal, ¿no? A los fines de ahorrar en los buenos tiempos para los malos tiempos. Yo le agrego que viendo a la economía en su totalidad, ingreso menos gasto agregado a la cuenta corriente, también tenemos esa tendencia a adelantar consumo, precisamente porque tenemos una propiedad privada, o la propiedad privada en Argentina ha estado muy atacada. El cumplimiento de los contratos, de las reglas de juegos, han cambiado durante los más de 100 años que analizan ustedes. Y eso atenta contra la inversión, sobre todo en una actividad económica como la moderna, donde los modelos de crecimiento económico describen una carrera por la investigación y el desarrollo de la mano de las empresas que tratan de captar rentas para poder obtener una devolución del capital invertido. Si la política pública está todo el tiempo cambiando las reglas de juego para captar esas rentas, ¿quién va a invertir? Nadie. Entonces, cuando hay buenos tiempos, aprovechamos, consumimos, o cuando hay shocks positivos de precios internacionales, acumulamos activos externos. Tenemos como país o propiciar la estabilidad en reglas de juego, en garantizar la inversión de los privados, de manera tal de no cambiar. Por ahí me dicen los empresarios, Brasil es tan complicado como Argentina, pero no cambia. Siempre es lo mismo. Estamos siempre yendo de un lado por el otro, tratando de captar rentas. A nivel macro siempre lo hemos visto, perdiendo continuamente la reputación como país. Por ahí me parece que en general y en este ejercicio, ¿no?, de autocrítica, deberíamos ver que este es un tema no menor, que es el primero que tiene que estar a la orden del día y mantenerlo con cuidado en las medidas de política que estemos propiciando. El segundo es el que voy a hablar menos, pero el que más me gusta. Los países que más crecieron, los países que están dentro de o catalogados como milagrosos dentro de la teoría del crecimiento económico, son por ejemplo, los nuevos países industrializados del sudeste, que son los supertraders. Son los países como Corea, que compran, venden, compran, venden, compran, venden, que están integrados a cadenas globales de valor. Y yo pienso que de esa perspectiva tenemos que sumarnos al crecimiento global, ¿no? La inserción tiene que ser nuestra política de crecimiento. A partir de ahí podemos lograr resultados conexos en otras áreas. Si el sector exportador se expande, vamos a reducir la necesidad de asistencia social. Eso también va a expandir la demanda de capacitación de nivel. Desde mi punto de vista es la agenda de inserción internacional la que debería marcar el camino a largo plazo, de manera tal de
lograr los incrementos en la productividad necesarios. Hoy es imposible hacer política compensatoria en términos reales porque el salario está dado por la productividad y no tenemos muchas posibilidades de modificarlo en el corto plazo. No podemos distribuir por los niveles de informalidad que vemos en la economía. Estamos encerrados de manera tal que no nos queda otra, yo diría, que pensar en el largo plazo. Puntualizo algo que marco siempre, que se relaciona a los falsos dilemas de política económica. Si planteamos la internacionalización, siempre va a haber alguien que plantee, bueno, pero si abrimos vamos a desindustrializar el país. O planteando el tema de la reputación, no, lo que pasa es que si le pagamos al acreedor vamos a sufrir más nosotros. Son falsos dilemas de política económica que siempre en el corto plazo han interrumpido o han mediado entre un futuro que siempre va a ser más provisorio, por lo que vemos por la experiencia internacional y por los datos que ustedes nos están mostrando, ¿no? Hay una lección, yo creo, en este informe, que debería alentarnos a nosotros a promover las reformas de largo plazo que realmente sirven y evitar de quedar estancados en estos falsos dilemas de política económica que siempre nos ganan la pulseada. Voy al tercer punto, capital humano. Yo creo que es en este aspecto donde se justifica mucho la política activa. Bueno, la gente que tiene la mala suerte de nacer sin recursos tiene que ser ayudada. La tenemos que ayudar dándole una educación primaria, una educación básica de nivel. A este punto es donde yo creo que debería haber una asociación con las políticas sociales. No hay una percepción hoy en día que la capacitación tiene un retorno. Por eso no es visto como una actividad de interés para las clases sociales. Hay una retroalimentación entre las condiciones sociales y la educación básica que es perversa hoy en día. Sumado a algunos aspectos que, por ejemplo, el gasto en primario y secundario está descentralizado entre provincias. Es un aspecto más difícil de coordinar todavía, pero me parece que ahí está la posición, digamos, la necesidad de pensar en el futuro. Educación básica y, bueno, en la empleabilidad. Hay sectores que no se han acoplado al mercado laboral durante décadas. Ahí también tiene que haber una política para introducirlos al mercado del trabajo. Debería ser más estrecho, supongo, la relación entre educación básica y el aspecto, el mercado laboral. Desde el punto de vista de las universidades, yo creo que hoy por hoy todas las universidades, no solamente las de Estados Unidos, tuve una experiencia cercana de Alemania, que están desesperadas por incubar empresas, por desarrollar tecnológicamente. Las universidades están buscando recursos, están condicionadas y están examinadas en términos del impacto que generan el sistema productivo. Argentina no debería escaparse de eso. Bueno, no todas las universidades son iguales. Particularmente nosotros tenemos propuestas y nos gustaría participar en el debate, ¿sí? Eso es en principio la respuesta. Bueno, ha quedado, me parece sido muy interesante escucharlo a los tres. Entre el informe del banco y las reflexiones que ustedes sumaban, ha quedado clara cuál es la enorme agenda de tareas que tenemos pendientes de corrección de vicios y demás como país si queremos encarar un crecimiento sostenible. La pregunta que se impone, y ya con esto lo llevo a la coyuntura, es ¿cuánto de ese camino consideran que estamos empezando a transitar, ¿no? Sobre todo de la mano de la gestión nacional, que implica para muchos un cambio de época, una voluntad mayoritaria de la sociedad de encarar ciertas cuestiones que se venían rehuyendo? Algo de eso reflexionaban en su paso ustedes dos como funcionarios nacionales. Bueno, ¿cuánto de eso consideran que hasta ahora ha logrado empezar a plantear, a transitar la gestión Milei?
Yo creo que hay una evolución muy grande del país, que Milei refleja eso. Me parece que ya la victoria de Mauricio en el 2015 refleja un cambio. Nosotros ganamos en una condición bastante adversa en cuanto a que los problemas estaban bajo la alfombra, el salario real estaba muy elevado, digamos, no había una sensación de crisis, y enfrente a su vez teníamos un candidato que de mínima tenía un buen lejos, ahora parece que tiene un buen cerca también, pero en esa competencia electoral. Y eso fue posible por la gente. Y no creo que lo que estamos viendo ahora hubiese sido posible sin 2015-2019, que yo lo defino como éxito, más allá que muchos lo vean de otra forma, porque mostramos una agenda distinta, porque implementamos una agenda distinta, no solo en la visión del país, sino en la forma de gestionar un gobierno, en la integridad, en el respeto hacia el otro, etcétera, etcétera. Que es cierto que hubo un bache, quizás inevitable, en nuestra derrota, pero también pegó en el palo y salió. Y ese bache terminó generando un hastío de la sociedad, pandemia por medio y ese estado presente que te cuida, y que nos dimos cuenta que es todo lo contrario. Entonces, yo respecto al cambio ese en la sociedad soy súper optimista, porque creo que hay una evolución enorme, que Milei ha aportado a eso también, ¿no? Porque Milei, así como outsider del sistema, ha planteado cosas que eran quizás difíciles de plantear, y creo que eso también ayudó a acelerar el proceso. Dicho esto, bueno, después el tema de política económica se lo dejo a Nico, que lo puede explicar con mayor profundidad, pero resumiendo, me parece que vamos bien por ese cambio profundo que hay en la sociedad. Que eso no significa que eventualmente no haya baches en el futuro, pero me parece que hay una tendencia y una dirección. Bueno, complementando un poco lo dicho, analizando los primeros pasos de esta administración, yo creo que hay una implementación de un programa fiscal muy agresivo, con mucha convicción. Es tan fuerte el programa fiscal que es imposible que en el medio no haya quejas sobre la prolijidad, la equidad, pero en el contrafáctico, digamos, sin un programa muy agresivo, hoy la Argentina estaría atravesando una situación macroeconómica muy difícil, porque veníamos ya sin reservas, un gobierno anterior que venía emitiendo en los últimos 3 años 20 puntos del PIB, digamos, entonces la escalada inflacionaria era exponencial y había que cortarla de cuajo. Entonces, el hecho de que esto haya permitido que de la mano de este ajustazo fiscal, que el Banco Central deje de financiar al fisco, al menos en un sentido amplio, es el punto de partida para poder ir estabilizando la macroeconomía. Falta un montón. Creo que falta, a lo bueno que se ha hecho en materia fiscal, sumarle un programa monetario cambiario que sea permanente, creíble. Creo que el programa que tuvimos hasta ahora estuvo muy bien en lo monetario cambiario para generar las condiciones para tener este programa permanente. El primer programa monetario cambiario es transitorio y sirvió para ir saneando en parte la hoja de balance del Banco Central, pero ahora hace falta ir a otra cosa. Creo que vamos hacia eso bastante rápido. Me da la sensación, hoy están los anuncios del ministro Caputo de que se ha empezado a negociar un nuevo programa con el fondo, que va a tener desembolsos netos. Seguramente va a haber alguna contribución adicional del BID, del Banco Mundial, de CAF, probablemente. Así que se va a poder juntar un conjunto de recursos también para que de manera creíble la Argentina pueda embarcarse en un nuevo programa monetario cambiario ya que sea percibido como más permanente, que va a ser el complemento del régimen de incentivo a las grandes inversiones, porque digamos, hoy la Argentina está parada en un lugar en el cual, por ejemplo, el precio del cobre está en niveles elevadísimos que van a permanecer muy elevados por los próximos años,
por el movimiento hacia la electrificación de vehículos, etc. Y Argentina tiene 3, 4 yacimientos identificados, son inversiones cada una de entre 3 y 5 mil millones de dólares, que necesitan de un régimen de protección a la inversión, pero a su vez necesitan de un mercado de cambios que funcione de manera más funcional que lo que tuvimos hasta ahora. Entonces, ninguna micro salva la macro, pero si a una macro que arranca con muletas le sumamos una micro que ayude, se puede dar un cóctel muy bueno para la Argentina en los próximos años. Y agrego también, en materia comercial se están haciendo muchísimas cosas, de eliminación de licencias no automáticas, de eliminación del CEF, los CIRAS, todas estas cosas. La única restricción que nos queda es que se accede al mercado de cambios en cuotas. Eso se va a eliminar, me imagino, cuando vayamos al nuevo esquema monetario cambiario. Así que eso es muy, muy relevante. Falta eliminar el impuesto país del todo, porque es un sobrearancel que hace que para la Argentina sea muy difícil exportar valor agregado. Si uno paga todos los insumos sumándole el sobrecosto del impuesto país, que se suma ya a un arancel externo común altísimo. Entonces es muy importante eliminar el impuesto país, todo el impuesto país, no solo lo que se va a eliminar ahora, sino todo. Así es. Pero bueno, yo creo que se están dando los pasos en dirección correcta, que el norte es el correcto. Falta que la administración funcione mejor, falta sumar muchísima gente. Hay todavía mucha desorganización en la manera en la que funciona el gobierno, pero creo que lo más importante es que el norte es el correcto. Y cuando el norte es el correcto, digamos, al menos uno está caminando en la dirección adecuada, ¿no? Sí, me parece que es importante cuando yo hago lo que prometo. En parte, estos índices de popularidad que estamos viendo resultan de un acuerdo tácito, ¿no? Por ahí yo le dije a alguien, mira, te tengo que devolver poca plata, un vuelto. No te preocupes, es como si lo tuviera en mi bolsillo, ¿no? Yo creo que necesitamos, Argentina necesita esa certeza, esa confianza por parte del inversor. Y si esa actitud es irradiada desde la definición de política económica, es clave, digamos, ¿no? Vuelvo al tema de las reglas de juego, de la estabilidad de las condiciones de inversión. Yo creo, de nuevo, de mi posición y relacionándolo con el tema a largo plazo, es muy importante canalizar las políticas de crecimiento a través de la inserción internacional, ¿no? Necesitamos darle la fortaleza a nuestras empresas para que puedan seguir generando dólares, ingresos en el exterior, ayudándolas, ¿sí?, lo más rápido posible. Mucho se habla de la política fiscal, de la política monetaria, recién en la exposición inicial de Marian. Yo creo que no nos damos cuenta de que solamente un país en el mundo puede ejecutar ese tipo de políticas de manera indefinida. El resto de los mortales estamos totalmente condicionados, y ni hablar Argentina, con nuestra trayectoria que tan amablemente nos ha mostrado Daniel. De manera tal de que yo creo que es una época de cambiar esquema de política, nociones de política, repensarlas, ¿sí? Y bueno, sobre la base de la confianza y hablarle claro a la gente, ¿no? Bien. Les voy a trasladar una pregunta que llega del público que completa un poco esta que respondían recién en ronda, porque tiene que ver con el acompañamiento a Milei del resto del sistema político, ¿no? Porque es el actor más importante, pero es un actor, está el rol del Congreso. Y hay una pregunta que tiene que ver con eso. ¿Cuál podría ser el impacto a nivel económico de que no sea aprobada la ley Bases y cómo se contiene el mercado y el riesgo país? No sé quién quiere. Lo dejo a Nico de vuelta. Pero sí algo que me parece súper relevante, estando acá una parte importante de la dirigencia de Córdoba, y ver cómo votan los representantes de ustedes. Porque si no, estamos en la política del verso, que decimos un montón de cosas y hacemos otras.
Y no hay excusa acá. Porque los diputados cordobeses que votaron a favor de la ley nueva de jubilaciones, la nueva fórmula, van a venir acá seguramente, van a seguir viniendo acá seguramente, van a dar un poquitito de cátedra y van a dar un montón de explicaciones porque hicieron eso. Pero son unos irresponsables. Y están jugando con fuego, y lo vimos la semana pasada. Entonces, hablando mal y pronto, perdón la expresión acá en esta casa de tantos años, no solo la cosa no está para joder, sino que está para ponerle un poquito de patriotismo. Digo, no mucho, pero un poquito. Un poquito de que no sea la agenda personal de cada uno, de que conviene en este momento hacer esto porque es muy simpático decir, le vamos a triplicar a los jubilados, vamos a bajar la tarifa del colectivo a la mitad, vamos a... Pero ya sabemos cuál es el resultado, que terminamos destruyendo a los jubilados, que tenemos destruyendo a los que toman el colectivo, etc. Entonces, no, hay algunos que sabemos dónde están. Pero hay otros que un día están a un lado, un día están en otro. No va más eso. Y creo que esa conversación tiene que ser muy profunda, mirándose a los ojos y mirá, no nos representás. No vengas más a decirnos qué. Porque el político ese carismático de buenos discursos que se llena la boca, que hace una presentación en el Congreso y la replicamos, después vota esto. Y le están jodiendo la vida a la gente, no a nosotros, a esos que supuestamente representan, que a su vez votaron acá en Córdoba, no sé, 80% por Milei en el balotaje, 75%. Entonces, ni siquiera representan a los que lo votaron. Pero independientemente de eso, nos están mintiendo en la cara. Y creo que este cambio que tiene Argentina muy profundo, que muchos políticos no lo ven, requiere que todos seamos mucho más rigurosos, y especialmente la clase dirigente y la clase empresarial. Y en eso también requiere adultez, agallas, coraje, que sé lo que los tienen, pero es mirarlo a los ojos y decirle, flaco, vos acá no venís nunca más. Porque todo lo que dijiste es todo mentira. Porque estás actuando de esa forma. Y hay gente que ha estado o que está en nuestro partido, que hay gente que ha estado o está en el radicalismo, y que claramente son unos irresponsables. No voy a aportar mucho más, solamente decir, creo que es muy importante que se apruebe este paquete de leyes, porque en esta instancia además es un paquete legislativo que ya ha sido trabajado, consensuado, se ha limado, y creo que es lo mínimo con lo que debería contar esta administración para comenzar la siguiente etapa, ¿no? Después de que por el Congreso todavía no ha podido tener ningún éxito legislativo. Si repasamos qué hay dentro del paquete que se está discutiendo, tenemos el régimen de incentivo a las grandes inversiones, tenemos la moratoria, el blanqueo, la modificación de bienes personales y algunas facultades delegadas para reorganizar la estructura administrativa del Estado. Yo creo que es muy razonable que eso se apruebe y que además, bueno, daría mucha tranquilidad acerca de que el gobierno finalmente puede lograr hacer avanzar sus proyectos legislativos en el gobierno. Si esto no ocurre, bueno, creo que se va a dificultar muchísimo la negociación de vuelta con los organismos de crédito para avanzar en un programa, porque los organismos miran no solo el cumplimiento de las metas, sino la capacidad de cumplir para adelante, y si no logramos como sociedad algunos consensos mínimos acerca de cómo vamos a hacer para seguir para adelante, es muy difícil recibir apoyo crediticio. Y bueno, si eso ocurre y si el riesgo país sube, al final de cuentas, sí, vamos a terminar todos más pobres. Entonces creo que en esta instancia sería muy, muy importante poder avanzar. Ricardo, vos planteabas antes, hacías una reflexión sobre la mirada a largo plazo, la importancia de la estabilidad, la seguridad, la estabilidad de las normas, la seguridad jurídica, bueno, tiene un poco que ver con esto, con lograr cambios más estructurales. Sí, justamente mientras escuchaba el planteo del tema del riesgo,
pensaba los comentarios de algunos empresarios con los que estamos en contacto, con algunos programas, por ejemplo, de maestría, donde las tesis se llevan a cabo en empresas, ¿no? Y el empresario me dice muchas veces cuando habla, esto es más corazón que cabeza Argentina, sobre todo cuando hablamos de la inserción internacional y de la proyección de una firma. Me parece que una definición, y si viene de la mano del Congreso, concertada, le va a sacar un poco al empresario de la mochila del riesgo. Hoy por hoy ya las actividades económicas son muy riesgosas porque se trata de incubar proyectos, ¿sí? Incluyen un nivel de riesgo propio. ¿Por qué sumarle, ¿sí?, gratuitamente otro nivel adicional? ¿Sí? Tratemos de alivianar la situación del emprendedor, del que se levanta todos los días para ver cómo incuba su proyecto o se vuelve similar a otro gran empresario, ¿sí? Tratando de darle esa certidumbre a través de los mecanismos que tiene nuestras instituciones, ¿no? En este caso el Congreso. También han quedado preguntas, muchos temas, pero se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias a los Nico, tres. que se las contesta cada uno ahí por WhatsApp. Ahí está. Hola. Les reitero, ahora que se escucha mejor, el agradecimiento y quizás queda algún ratito más para el mano a mano y quizás trasladar esas preguntas en estos últimos minutos, pero tenemos que cerrar acá. Gracias a los tres. Y con esto ya nos despedimos. Hola, muchas gracias a todos. Ha sido una jornada realmente muy rica. Hemos tenido disertantes realmente de alto nivel. Tenemos que sentirnos orgullosos de haber compartido esta reunión con ustedes. Gracias, Florencia, como moderadora. Y gracias a todos los que han venido y seguiremos en contacto porque este país lo vamos a arreglar entre todos seguramente y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias.